¿Se han preguntado alguna vez qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que realmente Dios busca en nosotros? El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 4 de Juan, del verso 16 al 24, donde Jesús nos revela la respuesta y dice: Dios busca adoradores, pero no cualquier tipo de adoradores, sino aquellos que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Significa que no basta con ir a la iglesia los domingos y cantar unas cuantas alabanzas, sino que nuestra adoración debe ser genuina, debe ser sincera y debe ser centrada en la verdad de quién es Dios. En la actualidad vivimos en un mundo lleno de distracciones y de superficialidades que pueden desviar nuestra adoración a su propósito original. Pero Dios nos llama a adorarlos con todo nuestro ser, con pasión y con una entrega total. Nos invita a que dejemos de lado las apariencias y que lo busquemos lo más profundo que podamos, pero que sea sinceramente en nuestros corazones. Por eso hoy te invito a que reflexionemos sobre la manera en que debemos adorar a Dios. ¿Estás verdaderamente buscando adorarlo en espíritu y en verdad? ¿O te has conformado con una adoración vacía y superficial? Recuerda que Dios desea adoradores auténticos, apasionados, comprometidos con su gloria. Unámonos a la búsqueda de adoradores genuinos. Que tu vida sea un testimonio vivo de adoración a Dios. Que lo adores en todo momento y en toda circunstancia. Que tu corazón esté siempre dispuesto a rendirse ante su presencia. Y que tu adoración sea una canción de amor, de gratitud, que resuene en los cielos. Se buscan adoradores. ¿Serás tú uno de ellos? Que tu adoración sea un fragante aroma que llegue hasta el trono de Dios y que le haga sonreír. Adora a Dios en espíritu y en verdad y experimenta su presencia de manera poderosa en tu vida. Esta es la reunión de estudio bíblico número 13. Sean bienvenidos, que Dios bendiga su vida grandemente. Comencemos. En la reunión anterior mirábamos cómo Jesús llega a este camino hacia Samaria y cómo encuentra a una mujer samaritana. Que Jesús encontró a esta mujer con una necesidad espiritual, pero que ella lo demostraba en una necesidad física. Mirábamos el origen del problema que tenían entre los judíos y los samaritanos. Mirábamos que Jesús es el único que te puede dar consuelo, que Jesús es la única fuente que te puede dar de esa agua viva, que es la única fuente de vida eterna, que necesitamos ir y beber de esa fuente de agua viva, que necesitamos a Jesús. Que el agua que el mundo nos ofrece nos puede provocar que vuelvas a tener sed, pero que el agua que Jesús te está ofreciendo, esa es un agua viva, un agua que te va a saciar profundamente en tu espíritu y hasta en tu cuerpo físico. Hoy nos toca estudiar del Juan 4, del 16 al 24. Vamos a leer todos estos versículos, pero desde el versículo 15 para poderlo entender mejor. Dice en Juan 4 del 15, dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo.
No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, le dijo la mujer, ahora seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Del versículo 16 al 18, nos dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Y la mujer le contesta, no tengo esposo. Respondió la mujer, dijo, cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Jesús primeramente le hace ver a esta mujer samaritana que Él conoce todo de ella. Y la mujer se sorprende del conocimiento de Jesús. Jesús le hace ver a esta mujer la necesidad de transformar su vida. Le hace ver la necesidad de una salvación. Le hace ver la necesidad de que tiene que corregir todos esos pecados que tiene en su pasado. Y Jesús le extiende su mano y le ofrece un nuevo comienzo. Jesús en estos versos nos demuestra su amor incondicional. Nos muestra que no importa el pecado que tengas tú en tu vida. Nos demuestra que a Él lo que le importa es de que tú te arrepientas, que tengas un arrepentimiento genuino. Nos demuestra su amor y su gracia que nos restaura y que nos transforma completamente. En estos versos del 16 al 20 se nota que la mujer samaritana quiso cambiar el tema rápidamente porque se sentía incómoda de que Jesús le estaba mostrando los errores que ella tenía. Primero empieza a decirle que quiere agua viva, que quiere agua, que la saque del pozo. Después le dice, Jesús, trae a tu esposo, mostrándole el pecado que había en ella y que tenía que corregirlo. Y después la mujer le quiere cambiar el tema, le dice, seguramente tú eres profeta. Y luego le empieza a decir después de eso, que dónde se debe de adorar, mostrando que ella estaba incómoda con el tema que estaba hablando con Jesús, demostrándole que ella no quería que le echaran a ver en cara el pecado que ella tenía. Por eso dicen las Escrituras que el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, es el que te va a convencer de pecado. En Juan 16, verso 8, nos dice esto, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo es lo más importante que nosotros tenemos. Es el Espíritu Santo de Dios, es lo que debemos anhelar en nuestras vidas. Es lo más bello que puedes tú tener.
porque es la presencia misma del Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios es quien nos da vida eterna. El Espíritu Santo es quien te va a guiar en tus caminos, es el que te va a dar fuerza, es el que te va a consolar. Dice el verso, es el que te va a convencer de pecado, el que te va a hacer ver los errores que tú estás llevando. Es el que te va a ayudar a corregirlos. Es el que te va a ayudar a que puedas ir y predicar su palabra. Es quien te va a guiar a la verdad. Es el que te va a ayudar a controlar tus deseos carnales. Es el que te va a ayudar a poder salir de las adicciones que tengas. Es quien va a controlar tu carácter. Es quien te va a ayudar a guiarte en la oración hacia el Padre. Es quien va a interceder por ti. Es quien te va a ayudar para que puedas dar ese fruto espiritual. Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer una nueva vida. Le estaba diciendo, necesitas cambiar tu vida. Le dice que Él conoce todo de ella y le ofrece una vida nueva. En pocas palabras, Jesús en esta conversación con la mujer le está diciendo, yo sé todo de ti, tienes que cambiar, tienes que buscar esa fuente de agua viva, tienes que buscar el Espíritu de Dios. Y así a ti en estos momentos, amado, Dios te está hablando y te está diciendo que cambies, que Él conoce todo de ti, que Él sabe todo lo que tú haces, que Él sabe tus debilidades, que Él sabe todos tus deseos, que Él quiere darte una vida nueva, que Él quiere que tú reconozcas la verdadera fuente de vida, que la fuente de vida eterna es Jesús, que solo vas a encontrar descanso en Jesús, que solo el Espíritu Santo te va a dar vida, que solo el Espíritu Santo te va a dar fuerzas, que solo el Espíritu Santo te va a dar sabiduría y que solo el Espíritu de Dios es el que puede establecer esa paz en ti. El apóstol Pedro era una persona muy impulsiva, era una persona de un carácter muy fuerte, era una persona rebelde. En su vida él tenía un caos en su mente, pero déjame decirte que cuando vino el Espíritu Santo de Dios a su vida, el Espíritu Santo consumió todos esos pensamientos que tenía Pedro. El Espíritu de Dios lo cambió y el Espíritu Santo fue el que lo hizo tener esa autoridad para poder ir y predicar la palabra de Dios, para poder ir y predicar la buena noticia de que Jesús había resucitado. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, provoca un cambio radical en tu vida. Todo ese mal camino que has llevado se tiene que acabar. Todo ese mal que hay en tu vida se tiene que ir. Toda la ansiedad, toda la depresión que haya en ti, por el poder del Espíritu Santo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque cuando tú tienes a Jesús en tu vida, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la depresión, no hay lugar para la ansiedad. El Espíritu Santo es el que tienes que anhelar en tu vida. Fíjate en el verso 19 del capítulo 4 de Juan. Le dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. La mujer samaritana hace una observación interesante cuando le dice a Jesús, Señor, de seguro usted es profeta. Esta afirmación revela que la mujer samaritana reconoce que Jesús tiene un conocimiento más allá de lo común y que Él es capaz de revelarle todo acerca de su vida personal. Un profeta es una persona usada por Dios, es un lugar de honor que implica ser un mensajero de Dios y tener el poder de discernir la verdad. La mujer samaritana reconoce la autoridad espiritual de Jesús y está abriendo un camino a una conversación más profunda
sobre temas espirituales. Cuando ella reconoce la autoridad de Jesús, la mujer muestra una disposición para seguir explorando su mensaje y su identidad. Ahí vemos la importancia de estar abiertos a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y de las personas que nos rodean. A menudo Dios nos habla a través de las personas que menos esperamos, y es importante que estemos atentos a las señales de la presencia y de la guía de Dios. Debemos recordar que la revelación de la verdad espiritual puede venir de fuentes inesperadas, y es de suma importancia que estemos dispuestos a escuchar y aprender de aquellos que a lo mejor uno considera pues como que no tienen conocimiento. Pero si vemos en 1 Corintios 1:28, ahí nos dice claramente que Dios escogió a lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada al mundo que se considera importante. Dios puede usar a cualquier persona para poder mostrarte su voluntad, y tenemos que estar atentos a poder reconocer la presencia de Dios en aquellas personas, de poder reconocer, así como hizo esta mujer samaritana que dijo, de seguro usted es profeta, que podamos estar atentos y escuchar la voz de Dios que está hablando todavía hoy en la actualidad. Del verso 20 al 21 nos dice: así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le contesta: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pero para entender más sobre este tema, necesitamos comprender qué es adorar. Adorar es mostrar respeto, admiración, devoción, comunión, gratitud, veneración y obediencia hacia algo. Puedes adorar personas, puedes adorar deidades, puedes adorar objetos, y es algo en lo que tenemos que ponerle importancia, estar atentos sobre eso. También al adorar podemos involucrar sentimientos, como lo dice aquí, la admiración, la veneración, la gratitud. Este es el significado de la adoración. Por eso dicen los mandamientos de Moisés que Dios le dio, le dijo que no tengamos dioses, porque solo tenemos que adorar al Dios que dio la vida por ti. Fíjate, hasta en Mateo 4:10 dice ahí, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, ¿y qué le contesta Jesús? Le dice: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesús es el único a quien tú debes de adorar. Tú debes de adorar a Dios. ¿Y por qué lo debes de adorar? Lo debes de adorar por gratitud. Lo debes de adorar porque Él nos creó. Lo debes de adorar porque al adorarlo fortaleces tú tu relación hacia Él. Pues tienes que adorarlo por amor, por haberte dado la salvación, por su gracia abundante, por su misericordia, y porque Él siempre está dispuesto para perdonarte. En este pasaje que estamos viendo, Jesús está hablando con esta mujer samaritana y aborda este tema de la adoración. Y dice la mujer: los samaritanos adoramos en el monte Gerizim, mientras que ustedes, los judíos, adoran en Jerusalén. Y la mujer le hace a Jesús una pregunta sobre el cuál es el lugar correcto para adorar a Dios.
ya que los samaritanos y los judíos adoraban en diferentes lados. Y Jesús le responde mostrándole que en realidad ya no importa tanto el lugar físico, sino que lo que importa es la actitud que tú tienes para adorar a Dios, que tienes que adorarlo con sinceridad. Y Jesús dice, llegará un momento en que ya no será necesario adorar a Dios en un lugar específico. La verdadera adoración consiste en que adores a Dios, pero en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración verdadera debe surgir de nuestros corazones, de una actitud sincera, de una actitud genuina hacia Dios. Y no tenemos que limitarnos a adorarlo solamente en una ubicación. La esencia de la adoración auténtica es que tengas una relación íntima con Dios, que te entregues totalmente a Él, que reconozcas su grandeza y su amor, que reconozcas el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y Jesús en este pasaje le está enseñando a la mujer que la verdadera adoración no se limita a una ubicación, que debe ser por amor, que debe ser por gratitud, que debe ser por reverencia hacia Dios, pero con lo más profundo de nuestro ser. En Salmos 139, del verso 7 al 10, nos dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Aquí este salmo nos dice aquí que Dios está en todo lugar. David, desde que fue llamado por Dios para ser rey, desde ese momento, cada día, cada segundo, Dios estaba con él, en cada momento, en cada situación. Dios respaldó a David cuando venció al gigante Goliat. Y fíjate, algo interesante, David no perdió ninguna batalla porque estaba el Espíritu de Dios con él. Dios protegió a David en cada situación, hasta cuando Saúl quería matarlo, que andaba en persecución. Desde ahí Dios estuvo con él siempre, desde que él fue elegido para ser rey. Él era el escogido, pero todavía no gobernaba. Todavía gobernaba el rey Saúl, pero él tenía el respaldo de Dios, tenía al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos esto que es muy interesante, porque Dios está en todos lados, pero tienes que buscarlo tú para que entres en esa comunión con Él, que Él pueda venir y estar en tu vida, que busques la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Y fíjate otro personaje interesante que también gozó de la presencia de Dios en cada momento, es Moisés. Dios estuvo con él los 40 años que vagó en el desierto su pueblo, y Dios protegió a todo su pueblo. Estaba una nube en el día, y esa nube los guiaba, esa nube los protegía, les daba sombra, imagínate nomás. En la noche era una columna de fuego, y si te fijas tú ahí, cosas mínimas, porque aparte de que los guiaba, Dios, aparte de que los guiaba, Él los cuidaba hasta en lo más mínimo. Si tenían frío, solamente acérquense a la columna de fuego. Cuando el pueblo ya no quiso comer maná, les dijeron ellos: queremos carne. Dios les mandó carne, y Dios nunca se apartó de su pueblo.
Y fíjate, hay algo interesante en la Biblia que dice que Dios estuvo enojado con su pueblo durante los 40 años en que estuvieron vagando en el desierto, y aún así Dios estuvo con ellos, los seguía guiando, los seguía consintiendo, porque Dios estaba en todo lugar. Y dice el Salmo que ahorita leímos, que está aquí en pantalla, que nadie puede escapar de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. A Dios nunca lo vas a poder engañar. Aunque te escondas para hacer cosas, nunca vas a engañar a Dios, porque Dios está en todo lugar. Él conoce tus pensamientos. Él conoce todas tus intenciones. Y fíjate, en 1 Corintios 3, verso 16, nos dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pablo le dice esto a los corintios, que el templo de Dios está en nosotros mismos. Pero ahí dice algo claro, dice: ustedes juntos, nosotros juntos somos el templo de Dios, nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo. Cuando estamos juntos está la presencia de Dios aquí, porque se junta el cuerpo de Cristo. La presencia gloriosa de Dios llena la vida de los creyentes cuando nos reunimos juntos para adorar a Dios. Por eso es de suma importancia la comunión entre creyentes, entre personas que decidimos buscar a Dios. En Mateo 18:20 nos dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Por eso es importante que nos reunamos, que busquemos a Dios, que lo adoremos. Aunque Dios está en todo lugar y Él te escucha, pero también es bueno estar reunidos en la fe en Dios, que busquemos al único y al verdadero Dios, al Dios que se preocupa por ti, al Dios que quiere ser tu amigo, al Dios que vive por siempre, porque dice aquí en este verso, y son palabras del mismo Jesús, dice: donde estén 2 o 3, allí estoy yo. Fíjate en el verso 22 del capítulo 4 de Juan, dice: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús le está señalando a la mujer samaritana que los samaritanos adoran a algo que realmente no conocen. Y los judíos, por otro lado, adoran realmente a Dios porque lo conocen y entienden. Los judíos tenían la revelación de las Escrituras, y ellos tenían las promesas de Dios de que iba a venir un Salvador. Entonces los judíos estaban más preparados, tenían ellos la sabiduría, tenían las Escrituras, y ellos conocían más a Dios. En cambio los samaritanos no lo conocían, adoraban a Dios pero sin conocerlo. Es por eso la importancia de que tenemos que conocer a Jesús. Es necesario que conozcamos al Dios que dio la vida por ti. Es muy importante que conozcas a quien te creó, que conozcas al único y al verdadero Dios, para que no seamos como los samaritanos, que adoremos algo sin conocer, sino que seamos como los judíos, que adoraban a Dios porque lo conocían. Y es por eso ahí la diferencia
de que ellos adoraban en espíritu y en verdad. Este verso, al afirmar que la salvación viene de los judíos, Jesús estaba señalando que el Mesías prometido, quien traería la salvación, vendría de la línea judía. Jesús estaba destacando la importancia de reconocer la verdad y seguir a aquel el que nos trae la salvación, en contraposición de que adores sin entender completamente quién es Dios y qué obra está realizando en el mundo. Y es algo que nos debemos grabar bien, de que debemos de buscar a Dios, pero conociéndolo, que debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, que debemos buscar a Dios, pero conocerlo y adorarlo con reverencia y adorarlo con agradecimiento, que lo adoremos por amor a Él, por ese sacrificio que hizo por nosotros, que nos abrió el camino hacia el Padre, pero que lo adoremos con sinceridad, que lo adoremos con un corazón disponible, que lo adoremos con un corazón puro, que lo adoremos con un corazón humilde. En el verso 23 de Juan dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice: el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Jesús está hablando sobre un cambio en la forma de adorar a Dios. Antes los judíos adoraban a Dios en el templo de Jerusalén y los samaritanos tenían un lugar específico en el monte Gerizim. Pero Jesús está señalando que ya no es necesario adorar a Dios en un lugar físico, en un lugar específico, que la adoración verdadera ya no estará atada a rituales externos ni a lugares sagrados. Jesús está revelando que llegará un tiempo en el que la adoración será en espíritu y en verdad. Esto significa que la verdadera adoración que tiene que venir, pero del corazón, tiene que venir del espíritu, tiene que venir de una conexión íntima con Dios, de una conexión basada en la sinceridad y en la autenticidad. Jesús enfatiza que lo más importante es la calidad de nuestra adoración, que importa cómo lo hagas, que no importa el lugar, sino la forma en que lo estamos haciendo, que debemos adorar a Dios, pero con sinceridad, con humildad, entregándonos totalmente a Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor y reconociendo su poder. Esta adoración sincera, en espíritu y en verdad, es la que realmente agrada a Dios y lo que te acerca más a Él. En este verso nos invita a que hagamos una adoración genuina, una adoración profunda, que sea una adoración basada en nuestra relación personal con Dios, que sea con un corazón sincero. Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración no está limitada a que la hagas en un templo, que la hagas en una iglesia, que no importa el lugar donde lo hagas, lo importante es que lo hagas, pero que lo hagas de una manera correcta. Es de suma importancia saber cómo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el verso 24 nos dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Y en el versículo anterior dice que Dios está buscando adoradores. Fíjate lo que dice el Salmo 145, verso 18.
Dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Al tú adorar a Dios, lo estás invocando. Al tú adorar a Dios, estás diciéndole, necesito de ti. Cuando tú adoras a Dios, lo estás respetando, le estás mostrando gratitud. Cuando tú estás viniendo ahorita aquí, que le estás buscando, le estás diciendo que te importa conocer a Dios. Al tú venir aquí, estás diciendo, yo amo a Dios. Al tú venir aquí, lo estás adorando, le estás demostrando amor hacia Él. Pero es muy importante que sepas que tienes que hacerlo con espíritu, que lo tienes que hacer con tu corazón, que lo tienes que hacer en un lugar que sea, pero con un corazón receptivo, con un corazón libre para adorarlo de verdad. Cuando lo busques, que siempre busques de verdad, que lo busques genuinamente, que no nomás sea con tus labios, sino que también sea con tu corazón. La verdadera adoración es la que haces en espíritu, la que debes de hacer en verdad, la que tienes que hacer sabiendo la realidad de que dependes de Dios, que estás reconociendo que lo necesitas, que necesitas a Dios en tu vida. Fíjate lo que dice en Filipenses 3, verso 3. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Debemos adorar a Dios con una actitud correcta. En el Salmo 95, del 6 al 8, dice el 6, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Si te fijas aquí, dice que debes de adorarlo con reverencia, que lo debes de adorar con el respeto que Él se merece, que lo debes de adorar con una actitud en sumisión hacia Él, que vengas y lo adores, pero con humildad. Por eso dice aquí en el verso, adoremos e inclinémonos, y luego enseguida dice arrodillémonos. Esto es en señal de que dependemos de Él, de que debes de buscarlo con sinceridad. Y luego fíjate lo que dice el siguiente verso en el 7. Porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharas hoy su voz, que si tú lo buscas con una actitud correcta, imagínate, vas a tener hasta una recompensa. Hasta eso nos da Dios, que solamente por adorarlo, porque tenemos un Dios que es un Dios de amor, que tenemos un Dios que es un Dios generoso. Y dice aquí este verso que Dios te va a cuidar, porque eres parte de su rebaño. Pero ojo, fíjate lo que dice aquí en este verso. Si escucharas hoy su voz, o sea que debes de estar atento, debes de estar receptivo, que no te vayas de aquí y que se te olvide todo, que no salgas de aquí porque te entró por un lado y te salió por el otro y ya sales de aquí y se te olvida, sino que hagamos en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. En el verso 8 dice, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Fíjate aquí, es algo interesante, dice, no endurezcas tu corazón. Esto quiere decir que tenemos que adorar a Dios con una buena actitud, con una actitud de agradecimiento,
con una actitud de humildad, con un corazón libre, con un corazón en paz, para que puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Lo debes de adorar con un corazón sincero, con un corazón humilde. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 15, versos 8 y 9. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego le dice, está hablando Jesús con los fariseos, con los maestros de la ley, y le dice, su adoración es farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Estaban desviando la adoración a Dios por enseñanzas del hombre, enseñanzas que no eran de Dios, y estaban desviando la verdadera adoración. Por eso Jesús les dice y lo confronta y les dice, su adoración es una farsa. Esto que le dice Jesús aquí es algo verdaderamente tremendo. ¿Cómo les dice? Dice primero que me honran con sus labios, y en el verso 9 dice que su adoración es una farsa. Tenemos que adorarlo en espíritu, con un corazón libre, con un corazón en paz. Si tú quieres adorar a Dios con tus labios sin una buena actitud, déjame decirte que lo estás haciendo mal, porque Dios lo que pide de ti es una adoración sincera. Y en cambio, Él te ofrece muchas cosas. Él te ofrece perdón, Él te ofrece reconciliación, Él te ofrece una transformación en tu vida, Él te ofrece protección, como lo vimos ahorita en el Salmo. Él te ofrece sanidad, Él te ofrece que devuelva esa alegría y ese gozo a tu vida nuevamente. Y te ofrece lo más importante, que es la salvación. Y hay muchísimas cosas más que Dios nos ofrece solamente con que lo adoremos solo a Él. Ya en una reunión anterior habíamos hablado de estos beneficios, que Dios nos ofrece muchas cosas. En el Salmo 51, verso 17, dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. En este verso estaba David muy arrepentido por lo que había hecho, que había pecado en contra de Dios, y él estaba orando a Dios y le dice esto es lo que Dios pide de ti un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Es lo que Dios no va a rechazar. Él quiere que tú lo adores con humildad, que reconozcas que lo necesitas, que reconozcas que le has fallado, que reconozcas que no es en tus fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Tal vez estás llevando luchas, una batalla espiritual o una batalla carnal, pero debes de reconocer que tú solo no puedes hacer las cosas. Tienes que reconocer que necesitas en tu vida el Espíritu Santo de Dios. En Santiago 4, verso 10, dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. La adoración en espíritu es que tengas listo tu corazón, que vengas a adorar a Dios con arrepentimiento, con ese corazón humillado, con ese corazón humilde. Y dice Santiago que Él te va a levantar con honor. Tienes que establecer una conexión con Dios. En Jeremías 29, verso 13, nos dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Tienes que tener disposición para buscar a Dios, que lo busques con sinceridad, que lo busques no por obligación, que no lo vayas a buscar solamente porque necesitas algo de Él o por una simple rutina. Que sea con sinceridad tu búsqueda. Por eso dice Jeremías que debemos buscarlo de todo corazón.
Si lo buscas de corazón, ten por seguro que vas a encontrarlo, vas a encontrar a Dios. Y fíjate lo que dice el salmista en el capítulo 27, verso 8. Dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí el salmista está hablando de un corazón dispuesto. Está hablando de que tienes que buscar a Dios con sinceridad, que debes establecer un vínculo con Dios, una relación íntima con Él, que puedas tener una comunión verdadera con Dios, que puedas entrar en esa atmósfera de adoración hacia Dios, pero en verdad, en espíritu. Yo te invito a que busquemos adorar a Dios, que lo busquemos, pero con un corazón dispuesto, que lo busquemos por amor. Yo te invito a que cultives una relación personal con Dios, que lo busques a través de la oración, que lo busques en la lectura de su palabra, que adores a Dios en todo momento, que ya vimos en este pasaje que lo puedes adorar en cualquier lugar. No importa el lugar, no importa las circunstancias, lo que importa es que tengas un corazón agradecido, que tengas un corazón que lo necesita, que tengas un corazón que dependa de Él, que tú aprendas que no es en tus fuerzas, que aprendas que lo necesitas a Él, que lo necesitas a Él para todo, en todo momento y en todo lugar puedes adorar a Dios. Que mantengas siempre una actitud de humildad, que mantengas una actitud de sinceridad, que puedas entrar en esa atmósfera de adoración hacia Dios, que puedas reconocer su grandeza, que puedas reconocer esa bondad que Dios te da, que puedas reconocer el amor que Dios ha dado por ti y por el cual entregó su vida. Que busques adorar a Dios con el corazón, que te entregues totalmente, que no estés dudando, que no dudes de Dios, que puedas adorarlo de verdad, con esa libertad que da en el Espíritu, que lo puedas adorar totalmente. Que recuerdes que la adoración no se limita a un lugar, que donde quiera que tú vayas, ahí va a estar la presencia de Dios, que donde quiera que tú estés, Dios va a estar ahí contigo. Solamente tenemos que tener esa actitud de gratitud, esa actitud, ese amor del cual Dios nos ha dado. Y dice en el verso 23 de Juan, que el Padre está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores. Dios te está buscando a ti. Dios está buscando que lo adores. Tú eres uno de ellos. ¿Estás dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Que lo busques de verdad, con amor, con gratitud, con ese corazón, que puedas entrar en esa atmósfera. Yo te invito a que seas parte de los adoradores de Dios, que puedas adorar a Dios en cualquier lugar. Y hasta aquí terminamos el día de hoy, hasta el verso 24 de este capítulo 4 de Juan. Fue un gusto verlos aquí reunidos, que se han dado ese tiempo para poder venir y buscar un poco más de Dios, de poder conocerlo, de tener esa actitud de disposición, de poder hacer un tiempo para dar a Dios.